Bienvenidos y bienvenidas a su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañe durante la próxima hora, donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Bueno, hoy estamos de regreso después de estar 8 años en pausa el programa Arsenal Terapéutico y regresamos en la radio Negro Primero, la radio libre Negro Primero. Estamos aquí transmitiendo desde Sarria, Caracas. Bueno, este programa, algunos conocieron el programa, salíamos en diferentes radios, en Play 95.5, salíamos también en YBKE Mundial, en Oyeven, en Radio Arsenal, en diferentes radios comunitarias, otras radios comunitarias y otras comunitarias del interior. Salían varias versiones, uno grabado, cada uno era diferente, no era que se retransmitía el mismo programa, sino que cada programa era diferente. O sea, el de YBKE Mundial tenía una orientación porque había un tipo de público de acuerdo al horario. El de Play salía todos los días, brevemente también salí por Advanta. Y bueno, ahorita regresamos después de una pausa, después de hacer varias cosas, sobre todo estudiar mucho y crecer bastante. Este programa se llama Arsenal Terapéutico. Un poco quiero explicarles como primer programa, quiero explicarles esto de dónde viene esto del Arsenal Terapéutico, qué fue lo que motivó al nombre de este programa. Pero antes yo quería hacer un pequeño comentario porque llegué aquí a la radio en Sarria y bueno, la gente alegre, aquí la gente en la radio alegre y la gente afuera alegre y todo el mundo alegre. Y yo, bueno, ¿y por qué tanta alegría hoy? Entonces me contaron que bueno, la gente está alegre porque el día de ayer vino a la parroquia Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito. Bueno, estuvo aquí, la gente estuvo contentísima, estuvo en el marco de las elecciones que se celebraron ayer. Y bueno, ¿quién transmitió en vivo y directo la visita de Nicolásito a la parroquia? Nada más y nada menos que Cabecemango. Cabecemango, creo, uno de los mejores comunicadores, no es decir populares, comunicadores populares y no populares y de todo. Bueno, estuvo ayer en el marco de ese tremendo exitazo que fueron las elecciones el día de ayer, donde, bueno, las comunidades haciendo ejercicio del poder popular, afianzando el poder popular, y eligieron, yo también participé en esas elecciones el día de ayer en mi sector, que es en Parque Central, se hicieron las elecciones. Bueno, fue muchísima gente, acudió por primera vez en esas elecciones. Esta es la segunda, era la segunda de este año, pero el año pasado hubo dos, yo participé en una el año pasado y ahorita en este año he participado en las dos elecciones que se hicieron en Parque Central para los proyectos. Y la gente que participó, ahí había gente del proceso, o sea, chavistas y opositores. Ahí no, fíjate que poco a poco hay una incorporación de la población, hay una incorporación a los procesos sociales. La gente que simpatiza con la oposición está empezando a entender pues, la necesidad de estos procesos y se están incorporando, y cada vez más en esta última elección, bueno, fue muy masiva pues la participación, porque también la gente empezó a ver los resultados de los proyectos, de la ejecución de los proyectos, empezó a ver los resultados y se fue animando con esto, y bueno, y se están incorporando. Entonces, bueno, eso dejó una gran alegría. Me imagino que el día de ayer yo estaba y veo que Cabecemango hace una transmisión y yo, bueno, me pegué ahí y bueno, estaba Nicolásito.
Y bueno, y todo el mundo contento, alegre. Y fíjate que la alegría, bueno, ha permanecido no solamente aquí en la radio, sino en los alrededores. Bueno, ahora sí, vamos con el tema, ¿por qué Arsenal Terapéutico? Mire, Arsenal Terapéutico es un nombre que del punto de vista técnico, del punto de vista médico, se le suele llamar a los medicamentos. O sea, cuando se incorpora un nuevo medicamento, se dice que ese conjunto de medicamentos es el arsenal terapéutico. Es una jerga, ¿no? Una jerga un poco profesional médica, farmacéutica. Entonces nos referimos al arsenal terapéutico como ese conjunto de medicamentos. Ahora, ¿por qué arsenal? ¿Por qué ese término tan bélico? Bueno, es un término bélico porque es una guerra. O sea, los medicamentos son un pertrecho de una guerra. Y es una guerra que es contra la muerte. Es la guerra de la vida contra la muerte. ¿Y por qué yo elegí este nombre, Arsenal Terapéutico? Porque me inspiró un poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda, un gran poeta, premio Nobel 1971, premio Nobel de literatura, chileno, revolucionario, comunista, ¿verdad? Y bueno, que falleció pocos días después del golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende, al presidente Salvador Allende, y la instalación del fascismo en Chile, del gobierno de Augusto Pinochet. Y Neruda, bueno, uno dice murió de tristeza, otro oficialmente un cáncer de próstata. Pero luego a los 50 años, cuando se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Pablo Neruda, se abrió una investigación y se hizo una exhumación de los restos de Pablo Neruda y se determinó que la hipótesis pues más válida es que había sido envenenado, porque consiguieron toxina butolínica en el cuerpo. 50 años después consiguieron restos de la toxina butolínica. No fue concluyente, no se pudo demostrar de forma conclusiva que la muerte haya sido provocada por la toxina butolínica, pero, o sea que las investigaciones siguen, ¿no? Es decir, posiblemente fue asesinado, envenenado. Fue envenenado después de poco tiempo después del golpe de Estado y el asesinato también del presidente Salvador Allende por el fascismo, la derecha, o sea, la derecha fascista, derecha fascista, no es toda la derecha, es la derecha fascista, es un tipo de derecha. Bueno, Pablo Neruda tiene un poema, y ese poema se llama Oda a la farmacia. Y yo quiero compartir con ustedes este poema, porque de aquí sale el nombre. Eso fue lo que más me enamoró de este nombre de Arsenal Terapéutico, porque él plantea aquí lo que son los medicamentos, lo plantea como la batalla contra la muerte, la batalla de la vida contra la muerte. Y es un poema lleno de metáforas, de símiles, o sea, desde el punto de vista literario, tiene una riqueza tremenda y una belleza tremenda. Fíjense, voy a compartirlo con ustedes. ¿Qué olor a bosque tiene la farmacia? De cada raíz salió la esencia a perfumar la paz del boticario. Se machacaron sales que producen prodigiosos ungüentos. La seca solfatara molió el azufre en su molino. Y aquí está, junto con la resina del copal fabuloso. Todo se hizo cápsulas, polvo, partícula impalpable, preservador principio. El mortero machacó diminutos asteriscos, aromas, pétalos de bismuto, esponjas secas, cales. En el fondo de su farmacia vive el alquimista antiguo, sus anteojos encima de una multiplicada nariz, su prestigio en los frascos rodeado por nombres misteriosos, la nuez vómica, el álcali, el sulfato, la goma de las islas, el almizcle, el ruibarbo,
la infernal belladona y el arcangelical bicarbonato. Luego las vitaminas invadieron con sus abecedarios los sabios anaqueles. De la tierra del humus de los hongos brotaron los bastones de la penicilina. De cada víscera fallecida volaron como abejas las hormonas y ocuparon su sitio en la farmacia. A medida que en el laboratorio, combatiendo la muerte, avanza la bandera de la vida, se registra un movimiento en el aroma de la vieja farmacia. Los lentos bálsamos del pasado dejan su sitio a la instantánea caja de inyecciones y concentra una cápsula la nueva velocidad de la carrera del hombre con la muerte. Farmacia, qué sagrado olor a bosque y a conocimiento salen de tus estanterías, qué diversa profundidad de aromas y regiones, la miel de una madera, el purísimo polvo de una rosa o el luto de un veneno. Todo en tu ámbito claro, en tu universidad de frascos y cajones, espera la hora de la batalla en nuestro cuerpo. Farmacia, iglesia de los desesperados, con un pequeño Dios en cada píldora. A menudo eres demasiado cara. El precio de un remedio cierra tus claras puertas y los pobres, con la boca apretada, vuelven al cuarto oscuro del enfermo. Que llegue un día gratis de farmacia, que no sigas vendiendo la esperanza y que sean victorias de la vida, de toda vida humana, contra la poderosa muerte tus victorias, y así serán mejores tus laureles, serán más olorosos los sulfatos y más azul el azul de metileno y más dulce la paz de la quinina. Bueno, este es el poema Oda a la farmacia. Este es un poema que le toca a uno el corazón, demuestra la grandeza de Pablo Neruda, la poesía rica latinoamericana de Pablo Neruda, el camarada Pablo Neruda, que bueno, ya no está entre nosotros por culpa del fascismo. Por eso es que tenemos que rechazar el fascismo en todos sus ámbitos, en todas sus formas. Debemos rechazar el fascismo. Bueno, vamos a ver si el tiempo, como estamos aquí, vamos a ver la hora. Ajá, todavía es temprano. Bueno, vamos a la internacional. Sí, fíjense, en lo internacional tenemos noticias importantes. Noticias en Estados Unidos. El señor Trump le metió aranceles a los medicamentos y eso significa que la inflación que va a haber en este rubro en Estados Unidos va a ser de un 12,5%. La inflación en medicamentos, porque este señor le metió no sé cuánto, 25% a las importaciones de medicamentos. El porcentaje de arancel para los medicamentos importados que entran a Estados Unidos, y eso va a impactar en un 12,9% de inflación en los medicamentos. Es lo que se estima que va a tener, que está empezando a tener. Estados Unidos, por supuesto, importa medicamentos, importa de diferentes países, de Alemania, de Suiza, de Irlanda, o sea, de Gran Bretaña, y tiene un número importante una cifra importante de importaciones, 393 millardos de dólares. Importa Estados Unidos. O sea, ustedes pueden imaginarse el mercado, lo que mueve el tema de los medicamentos solo en Estados Unidos. Entonces, ese 25% significa que esos 393 millardos, o sea, 1.000 millones de dólares, van a subir 51 millardos más que van a pagar los estadounidenses, el pueblo estadounidense, las personas que viven en Estados Unidos, por los medicamentos.
Eh, este, ¿Qué significa eso? Bueno, que va a ser golpeado a través de una política que no tiene mucho sentido, porque estos medicamentos que los importa Estados Unidos, no es porque no tengan capacidad de producirlo, sí tienen capacidad de producirlo, pero son medicamentos que están protegidos por patentes. Medicamentos protegidos por patente, y hasta que no venza la patente de esos medicamentos, no puede haber versiones genéricas en Estados Unidos. Entonces, el imperio yanqui está tomando una dosis de su propia medicina. Ellos van a empezar a sentir lo que significa el peso de las patentes. El monopolio que confiere, un monopolio casi legal, que confiere la tenencia de las patentes farmacéuticas, porque eso significa un derecho exclusivo, una exclusividad para la producción, la explotación de un medicamento. Muchas de estas patentes no son patentes fidedignas, no son patentes genuinas, son patentes maquilladas, son patentes que hay. Todo el manejo del sistema de patentes hace que los laboratorios puedan extender la vida de la patente. Ese derecho, que debería ser 20 años, se termina extendiendo muchísimo, prolongando muchísimo, porque empiezan a maquillar las moléculas, empiezan a maquillar nuevas formas de dosificación y vuelven a patentar. Bueno, una dosis de su medicina va a recibir Estados Unidos ahorita, porque al subir los aranceles como una medida para impulsar la industrialización dentro de los Estados Unidos, le va a costar al pueblo estadounidense, norteamericano, le va a costar 12,5% más de inflación en medicamentos. Eso a nosotros nos puede parecer poco, porque vivimos en unas economías más dinámicas, pero dentro de los Estados Unidos un 12,9% en incremento del precio de los medicamentos es bastante. Las pólizas de seguro se van a disparar, y entonces eso repercute en mucho en la economía familiar de la gente. Fíjense, en cambio China no, en ese caso, dentro de la guerra de aranceles que hay, China no impuso aranceles a medicamentos importados. China produce la mayoría de los medicamentos importados, pero hay ciertos medicamentos que importa de Estados Unidos porque no puede producir igual, tienen patente. No pueden producir en China, no es porque no tengan la capacidad de producirlo, sí tienen la capacidad de producirlo, pero tienen patentes, son medicamentos bajo patentes. China, en ese sentido, exoneró de aranceles los medicamentos y otros rubros, por ejemplo, los microprocesadores, algunos microcontroladores, microchip, fueron exonerados del arancel, porque China tiene una conducta más racional en esto de la guerra de los aranceles. Hay otra cosa que también en el ámbito internacional, también en Estados Unidos, que son noticias de la semana pasada, porque generalmente este programa va a salir todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer es recoger la semana anterior. Por ejemplo, esta semana vamos a recoger las noticias que se produzcan en Venezuela y el mundo sobre los medicamentos, y los comentamos el próximo lunes. Entonces siempre aquí van a tener noticias que posiblemente ya han escuchado, ya se hayan enterado de ellas, pero bueno, con el agregado del comentario que nosotros haríamos en el programa Arsenal Terapéutico. Bueno, estas noticias, la otra noticia, hay dos noticias importantes. Una noticia es que expulsaron de la FDA a los laboratorios. Dentro de ese fenómeno que se dio en Estados Unidos, nombraron
a Robert Kennedy Jr., o sea, el hijo de Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, asesinado, ¿no?, en Estados Unidos. También el Robert, el hermano, también fue asesinado. Y este es el hijo, este es el sobrino de John Kennedy. Y este señor Robert Kennedy es una persona que tiene una conciencia, es como, diríamos, que es como clase aparte, ¿no? Él es un acérrimo enemigo de las corporaciones farmacéuticas y, bueno, está empezando a poner orden en la FDA. La FDA es el organismo dentro de los Estados Unidos que es el organismo que regula tanto los alimentos como los medicamentos, que su equivalente en Venezuela es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. O sea, la FDA es el Instituto Nacional de Higiene, pero de Estados Unidos. Ese instituto tenían las transnacionales, pertenecían a las transnacionales norteamericanas, ¿no? O multinacionales norteamericanas, pertenecían al cuerpo asesor para aprobar los medicamentos. O sea, qué chévere. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Aunque la participación de ellos no era vinculante, la opinión de ellos no era vinculante, pero estaban dentro de la discusión, o sea, y opinaban, o sea, dan su opinión para la aprobación de un medicamento. Entonces, claro, aunque no era vinculante su opinión, sí influía bastante. Bueno, toda esa gente ya recogieron sus corotos y se fueron de la FDA. La FDA tiene también ahorita un problema grave porque las medidas que hicieron de reducción de personal se quedaron sin inspectores. Los inspectores se fueron. Se acogieron algunos a planes de jubilación especial y se fueron. Entonces la FDA, bueno, ahorita tiene una gran debilidad porque se quedó sin personal. Vino una reducción tremenda de reducción de personal. Esto de Elon Musk, el señor Elon Musk, que vino con su sistema su sistema supuestamente de ahorro, y despidieron, otros los despidieron de forma indirecta. Eso mismo está haciendo Milei en Argentina, despidiendo gente, votando gente a diestra y siniestra. Bueno, se quedaron sin esa capacidad de fiscalización, sobre todo en el exterior, porque saben que la FDA, para que un laboratorio pueda vender un medicamento dentro de los Estados Unidos, tiene que ser inspeccionado por la FDA, por funcionarios de la FDA. Es decir, o sea, si hay un laboratorio venezolano que quiere competir con la producción de un medicamento y venderlo en Estados Unidos, tiene que venir la FDA a inspeccionar ese laboratorio, bajo los estándares que ellos exigen, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, nunca un laboratorio venezolano va a poder colocar un producto, así tenga la calidad y tenga el precio competitivo, lo va a poder colocar en Estados Unidos. Ni siquiera los argentinos han podido colocar medicamentos en Estados Unidos. Ni siquiera los brasileños, que tienen una industria farmacéutica desarrollada, pues ya, es decir, como en mayores de edad, no han podido colocar medicamentos en Estados Unidos. Porque ellos dicen, no, el libre comercio, pero el libre comercio ellos no lo aplican. Ese es para los demás, o sea, para ellos vender sus productos afuera. Pero cuando tú quieres llevar un producto y venderlo dentro de Estados Unidos, como en el caso de los medicamentos, ellos te aplican son medidas para arancelarias y te mandan inspectores. El costo, por supuesto, del inspector lo tiene que pagar el laboratorio que va a ser inspeccionado. Y eso lo copió Colombia. Y que Colombia tiene que revisar eso también, porque es una barrera que Colombia coloca
para los productos, los medicamentos en este caso, que van a ser vendidos en Colombia. Creo que vamos a irnos a un corte y regresamos. Bueno, reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos. Les habla Eduardo Samán. Bueno, escuchábamos Moliendo Café, pero el instrumental. Queríamos ya en otra oportunidad, vamos a presentar también la canción, la letra de la canción de Hugo Blanco, excelente canción venezolana. Mire, vamos a hablar en esta parte del programa, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar de los medicamentos estratégicos. Saben que desde el punto de vista sanitario están los medicamentos esenciales. ¿Qué son los medicamentos esenciales? Bueno, si ustedes buscan la lista de medicamentos registrados en cualquier país, por ejemplo en Venezuela, hay más de 18.000 medicamentos registrados, entre marca y genéricos, y diferentes marcas. O sea, un mismo medicamento puede estar en diferentes marcas de diferentes laboratorios, inclusive los genéricos, puede haber diferentes genéricos de diferentes laboratorios. Cuando uno suma todo eso, te da alrededor de 18.000 productos. Entonces, imagínense que se tenga que administrar los 18.000 productos, o sea que en un hospital, en un centro público de salud, se tenga que comprar 18.000 productos para que los médicos prescriban a su antojo los medicamentos. Eso es casi imposible de hacer, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo. Entonces los centros de salud públicos, los centros públicos de salud, trabajan a través de un sistema que es la lista de medicamentos esenciales. Hay una lista que publica la Organización Mundial de la Salud de medicamentos donde ellos agarran a través de la actividad terapéutica, por ejemplo, los antiácidos, por decir algo, los inhibidores de la secreción de ácido. Entonces de ahí agarran 2 o 3, ¿no? Agarran los mejores, los más baratos, con diferentes alternativas, ¿no? En diferentes presentaciones, inyectables, en comprimidos, o sea, por vía oral, y tienen un determinado número de medicamentos de antiácidos, ¿no? Y así sucesivamente. Agarran, por ejemplo, los antibióticos y tienen un número determinado de antibióticos, siempre buscan aquellos que tengan una eficiencia comprobada. Eso lo hacen unos comités terapéuticos, se hace a nivel estatal y se publica, en el caso de Venezuela hay una lista de medicamentos esenciales publicada en Gaceta Oficial, bueno, que es importante que sea actualizada, porque hay cosas que hacemos muy bien, pero después no la actualizamos, no le damos como continuidad a las cosas. Pero en todas partes del mundo existen estas listas de medicamentos esenciales. Entonces, la lista de medicamentos esenciales contiene un determinado número de medicamentos, donde en el caso de Venezuela son 1.200 medicamentos, alrededor de 300, casi 400 principios activos, y que eso da un número porque cada principio activo puede venir en diferentes formas farmacéuticas, entonces cada uno es un producto, puede venir para presentaciones pediátricas, presentaciones para adultos, y cada uno es un producto diferente. Entonces todo eso cuando se suma son alrededor de 1.200 productos, pero en principio activo son como 380, 390, ya no recuerdo bien la cifra exacta. Pero estos medicamentos esenciales, estos 1.200 medicamentos esenciales, son los que deben existir en lo que es en los almacenes, en las farmacias, de los ambulatorios, de los hospitales. ¿Por qué? Porque con esos medicamentos
se puede cubrir alrededor entre el 80-85% de las patologías. Es decir, que quedarían algunas patologías que no son cubiertas por esos medicamentos, entonces el centro hospitalario tendrá que hacer un requerimiento adicional a la lista de medicamentos esenciales que maneja, ¿no? Son cosas adicionales que no están, son patologías como muy especiales que después son adquiridas de forma aparte, pero estos medicamentos, los medicamentos que se licitan, que se compran en grandes cantidades para conseguir ahorros sustanciales, y son los que se deben manejar. Ese es el concepto de los medicamentos esenciales. Pero existen los medicamentos estratégicos, o sea, la lista de medicamentos estratégicos. ¿Qué significa esos medicamentos estratégicos? Ya algunos países como Argentina, España, ya la tienen implementada, la lista de medicamentos estratégicos. Los medicamentos estratégicos son los medicamentos que deben existir porque sí, llueva, truene, relampaguee, deben existir. O sea, los deben tener, el Estado, el país los debe tener. No solamente lo público, sino lo privado. O sea, todo lo debe tener. Yo ahora voy a poner un ejemplo de medicamento estratégico. El citrato de cafeína. ¿Te dicen citrato de cafeína? Sí, citrato de cafeína inyectable. ¿Por qué es un medicamento estratégico? Porque de eso depende la vida de un niño prematuro. Los niños que nacen de forma prematura tienen dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque no se han formado, hay ciertos órganos que están todavía en formación, sobre todo el centro de respiración. Se produce una apnea. Apnea es que la respiración del bebé prematuro, esa respiración se ve interrumpida. Se llama apnea del prematuro. Bueno, ¿qué se le da para tratar la apnea del prematuro? Por excelencia, por lo menos hace 30 años, de 30 años para acá, se ha generalizado y es casi la indicación: citrato de cafeína inyectable. Citrato de cafeína, te dicen citrato de cafeína, sí, la misma cafeína que es del café, el citrato de cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y estimula el centro de respiración del bebé prematuro. Por ahí tenía un estudio hecho en la maternidad Concepción Palacio. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, sí, un estudio hecho en el 2005, un estudio en la revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, donde ellos ensayan el citrato de cafeína en la apnea del prematuro. El trabajo es de la doctora María Isabel Palmero, Francisco Pérez, Ricardo González, Raiza Rojas, Germán García. Y pertenecen, en ese momento, en el año 2005, pertenecen al al servicio de pediatría de la maternidad Concepción Palacio de Caracas. El objetivo de este trabajo era evaluar el uso del citrato de cafeína en recién nacidos prematuros para evitar la aparición de apnea. Y el método, esto consistió en estudiar 20 prematuros, 20 niños recién nacidos prematuros, que por su condición los hace más susceptibles a presentar apnea neonatal, y a quienes se les administró citrato de cafeína como coadyuvante a su tratamiento general, que dentro del tratamiento que ellos están recibiendo, recibían el citrato de cafeína. Bueno, el resultado de este trabajo de investigación fue que 19 de esos 20 niños, o sea, el 95% de estos pacientes, la evolución fue satisfactoria. Hubo un solo fallecimiento, una sola muerte neonatal, que representa de los 20 el 5%. Pero fíjese, de los 19 casos que tuvieron una evolución satisfactoria,
17 casos, o sea, el 85%, la apnea desapareció. O sea, no hubo apnea, no hubo interrupción de la respiración por el tratamiento por el citrato de cafeína. La apnea desapareció en las primeras 36 horas después de iniciar el tratamiento. O sea, desapareció casi inmediatamente después que se inició el tratamiento. Bueno, la cafeína, tú dices, bueno, ¿y esa cafeína cómo es eso del café? ¿Le puede dar café? No se le puede dar café a los prematuros. Es cafeína, hay que extraerla y purificarla y dosificarla a través de una inyección, a través de un inyectable. O sea, no es que le podemos dar cafeína al recién nacido. ¿De dónde viene la cafeína? ¿Del café? Sí, del café. Viene del café. ¿Solo del café? No solo del café. También en el té. El té, que es la Camellia simensis, así es el nombre de la planta de té, también tiene cafeína. Cafeína tiene el mate, eso que toman los argentinos, el mate tiene cafeína, y tiene cafeína el guaraná. El guaraná, que es una bebida, una fruta que se consume mucho en Brasil, también contiene cafeína. Son bebidas estimulantes. Hay muchos alimentos, gaseosas, que también tienen cafeína. Y unas bebidas también energéticas, dicen energéticas, realmente lo que son es estimulantes, tienen dosis importantes de cafeína. O sea, podemos conseguir cafeína en esas bebidas, en algunos alimentos, por ejemplo, las gaseosas, y en otros medicamentos, no solamente en la apnea para los bebés, sino en estos antigripales, estos medicamentos que son antigripales, que generalmente, además de la aspirina, que en Venezuela casi entró en desuso, el ácido acetilsalicílico, está el acetaminofén o paracetamol. Este medicamento que se usa para el dolor de cabeza, en el caso de aquellas presentaciones que traen cafeína, viene para tratar la migraña. La migraña se produce por una dilatación de los vasos sanguíneos que van al cerebro, y esa dilatación produce el dolor de cabeza, la migraña. Entonces la cafeína produce una vasoconstricción, o sea, contrae el vaso sanguíneo y combate la migraña. Entonces tenemos, y la mayoría de los antigripales podemos conseguir cafeína. Si usted lee, además del ácido acetilsalicílico, hay cafeína. Con los antigripales y estos medicamentos analgésicos no hay problema. Generalmente se consiguen, hay muchísimas presentaciones en el mercado. Cuando ustedes entran al Instituto Nacional de Higiene, consiguen que hay muchos registros de esos medicamentos. Pero el citrato de cafeína, que es para los recién nacidos, que esto le salva la vida a un recién nacido, no lo hay. Ni siquiera está registrado en Venezuela. Entonces se tiene que importar bajo un permiso especial, de medicamento de servicio, y este permiso especial autoriza, pues. Entonces son muy pocos quienes lo importan, porque el mercado tampoco es que estén naciendo prematuros a cada ratico, ¿no? Pero resulta que es difícil de conseguir porque hay pocos importadores, o a veces si esa persona que generalmente lo importa no lo trae, entonces el país se queda sin un medicamento tan importante, ¿no? Entonces ese tipo de medicamentos es un medicamento estratégico. ¿Por qué? Porque es un medicamento que salva vidas, salva la vida de un niño, y la vida de un niño vale más que cualquier cosa. Entonces ese tipo de productos tienen que estar entre muchos otros que vamos a ir hablando aquí a lo largo del programa, porque con esto vamos a montar una campaña prácticamente, porque se ha hecho propuestas a diferentes entes esto de que, mira, la necesidad de una lista de medicamentos estratégicos para el país. Esos medicamentos hay que garantizarlos, ni siquiera bajo la forma de importado.
Ese tipo de medicamentos estratégicos se tienen que producir aquí, todo, la materia prima y todo se tiene que producir. O sea que tenemos que ser totalmente independientes de ese tipo de medicamentos estratégicos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos estratégicos tienen que estar, llueve, truena, relampaguee, se corten los barcos, nos bloqueen, no nos bloqueen, como sea, esos medicamentos tienen que estar. Entonces, para garantizar que esos medicamentos estén presentes, no podemos confiarnos en la importación de esos medicamentos, tenemos que producirlos. Pero tenemos que producirlos y producir también la materia prima. Entonces tú me dices, bueno, y entonces citrato de cafeína, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde más? Del café. Lo sacamos del café. ¿De dónde sacan la cafeína que nos venden, que importamos? Del café. Entonces hay un proceso de descafeinado, porque hay un café que lo compran, se compra sin cafeína, gente que no puede tomar cafeína, por diferentes razones no puede tomar cafeína, entonces lo compra. Entonces ese café lo pasan por un proceso de descafeinado, se retira la cafeína y eso va al laboratorio de los medicamentos para producir el citrato de cafeína o la cafeína base para otros medicamentos y también para alimentos. Bueno, toda esa cafeína nosotros la importamos. Es una cafeína que de paso es controlada, es una sustancia controlada, no es fácil de comprar. La Junta Internacional de Fiscalización de Psicotrópicos Estupefacientes la controla y el mercado internacional de la cafeína está, bueno, es un control que hacen para monopolizar pues el mercado de la cafeína, y tenemos que romper con eso. O sea, es difícil comprarla, la cafeína, de paso, ¿no? Y la tenemos aquí en el café. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el mismo café, que es más caro porque requiere energía. O sea, todo ese proceso de extracción de la cafeína requiere un consumo de energía importante. Entonces, el café descafeinado es más caro que el café normal. En Venezuela se consume poco el café descafeinado, pero nosotros podemos exportar café descafeinado. O sea, nosotros podemos agarrar el café, lo descafeinamos, una parte del café, ¿verdad? Podemos suministrar café descafeinado para el mercado nacional. El mercado nacional, que de paso también se importa el café descafeinado, lo importamos, no lo producimos. Entonces podemos suministrar y abastecer el mercado nacional de café descafeinado para aquellos que no puedan por razones de salud consumir cafeína en el café. Y la cafeína la podemos destinar a la industria farmacéutica y sobre todo a la producción de este citrato de cafeína, que es un producto muy difícil de conseguir y que salva vidas. Es un producto importantísimo y que es muy fácil de fabricar, de hacer desde la materia prima. O sea, extraer cafeína. Bueno, y entonces, que hay un mayor consumo de energía. Bueno, energía es lo que nos sobra a nosotros. Fíjense que este es un buen negocio, porque si nosotros tenemos una energía y esto nos bloquean, no nos dejan sacar el petróleo, ¿verdad? Entonces nosotros usamos ese petróleo para producir café descafeinado, y entonces cuando exportamos el café descafeinado, estamos exportando el petróleo, la energía que usamos, que consumimos de petróleo para hacer ese café, para hacerlo. Entonces el Estado podría incentivar los productores de café para que hagan eso, puedan descafeinar el café, suministrarlo a la industria farmacéutica y exportar el café con un beneficio de un café más barato, porque si nosotros ponemos ese café barato, porque tenemos energía barata, podemos competir en los mercados internacionales. Eso sí, esos productores de café hay que comprometerlos a que regresen los dólares, ¿no? Porque yo te voy a dar energía como Estado, barata, para que hagas café descafeinado barato, lo puedas vender, seas competitivo en los mercados internacionales,
y entonces te vas a quedar con los dólares tú. No, los dólares me los regresa a Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros vamos ahí a lo largo de los episodios del programa, hablar de los medicamentos esenciales, la importancia de esos medicamentos, estratégicos, el hecho de definir una lista de medicamentos estratégicos y decir, mira, estos medicamentos tienen privilegio, acciones del Estado y acciones del Estado para registrarlos también. Un sistema express de registro de ese tipo de medicamentos, para que no se encuentren, una vez que se produzcan en Venezuela, no se encuentren con las trabas burocráticas que hay para el sistema de registro, para que esos medicamentos puedan ser registrados en el país y puedan ser usados. Son medicamentos que salvan vidas, son medicamentos que prácticamente son insustituibles, y que estos medicamentos nosotros, entre ellos, mira, les hablo rápido, el carbón activado es uno que ando yo también con una campaña del carbón activado, ¿no? Las diferentes penicilinas, ¿no? Hay varias penicilinas que son medicamentos estratégicos, ¿no? Y vamos después a dedicar un solo programa para el tema de la penicilina, ¿no? Que esto es una cosa que pica y se extiende. Bueno, hay cantidad de productos, de medicamentos que entrarían en esta lista de medicamentos estratégicos, y que para eso son los medios de comunicación, para difundir, para crear conciencia colectiva a raíz de esto. Vamos a forzar la estructura del Estado, vamos a forzar a que se discutan los diferentes, a que el motor farmacéutico que fue activado por el presidente Nicolás Maduro hace muy poco, se aboque a elaborar una lista de medicamentos estratégicos, y que en esa lista se lleve a la discusión pública qué medicamentos deben estar dentro de esa lista, para que esos medicamentos reciban una producción del Estado, para que esos medicamentos podamos producirlos en Venezuela desde la materia prima, no ensamblarlos en Venezuela, producirlos, no ensamblarlos. Nosotros en Venezuela lo que hacemos es ensamblar medicamentos. Entonces la idea es que estos medicamentos estratégicos se produzcan en Venezuela, todas las materias primas, todos los excipientes, de manera que seamos totalmente independientes, rompamos todas las relaciones de dependencia en cuanto a esos medicamentos, porque esos medicamentos deben estar, llueve, truene o relampaguee, tienen que estar, porque son medicamentos que salvan vidas. Son medicamentos que no se puede dejar de usar, ni tienen sustitución, no pueden ser sustituidos. Entonces, bueno, yo creo que con esto damos tregua por el día de hoy. Su programa, los invito a que sintonicen el próximo lunes a las 8 de la mañana este programa Arsenal Terapéutico.